Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre el horóscopo de esta semana que irá del 19, lunes 19, hasta el domingo 25 de octubre. Repasemos un poco en qué estamos y hacia dónde vamos. ¿Recuerdan que les dije y les mencioné en el video de octubre que sería un mes de tensiones? Pues cuéntenme ustedes cómo se están sintiendo, cómo van en este mes de octubre, que ha caído como una especie de claridad muy fuerte, que ahora ven de manera distinta, que antes simplemente no veían de esa forma, qué emociones están emergiendo para ser escuchadas. Todo esto es lo que viene a reafirmar un poco el mes de octubre y parte también del mes de noviembre, donde se empiezan a mostrar estas tensiones, pero no son tensiones nuevas, son tensiones que realmente nos están hablando de cómo tomar desde otro punto de vista y desde otra perspectiva, con muchísimo más entendimiento y con muchísima más claridad interior, otras decisiones y otras determinaciones. ¿Qué va a pasar en esta semana? Bueno, cuéntenme cómo se van sintiendo a lo largo de este mes. Sigue siendo en este momento, tanto la semana pasada como esta semana, una semana que empieza a repasar y sobre todo esta semana empieza a repasar a través de herramientas fundamentales de nuestra psicología. Nuestra psicología cuenta con unas herramientas indispensables que tienen que ver con el raciocinio, el pensamiento, que está asociado al planeta Mercurio, y con Venus, que está asociada al aspecto de la imaginación, al aspecto de la creatividad, al aspecto de la renovación a través del sentimiento. Es una emoción superior que nos lleva a la inspiración y que nos lleva a conectarnos con aspectos muchísimo más amplios. Estos dos aspectos a veces nos cuesta sintonizarlos en nuestra vida. Principalmente estamos conectados mucho más con la experiencia racional, con la experiencia del pensamiento. Esta experiencia del pensamiento tiene mucho que ver con lógicas que nos han insertado desde estructuras que no necesariamente construimos nosotros. Es decir, nosotros aprendemos a través de una educación, nosotros aprendemos a través de lo que vemos, por ejemplo, como normalizado en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra cultura y en nuestra historia. Y lo que tiene el pensamiento es que es una corriente sucesiva de explicaciones lógicas que no nos permiten abrirnos a otra experiencia más novedosa y no nos permiten renovar nuestra experiencia. Básicamente, cuando empezamos a explicar la vida, la explicamos bajo principios que ni siquiera nosotros hemos creado y que nosotros ni siquiera sabemos cuál es su origen y cuál era su importancia en ese momento. Mercurio parte de una realidad que tiene que ver con el convencimiento. Nosotros nos convencemos de ese tipo de pensamientos. Entonces, para nosotros luego concluir es muy sencillo, es automático. Hace parte de una experiencia automática. Yo puedo hablar de que eso es bueno o malo, yo puedo hablar de que eso tiene una calificación, un adjetivo calificativo, y así nos movemos. Luego entonces, lo que también empieza a pasar es que tenemos una segunda herramienta muy importante dentro de nuestra psique que tiene que ver con el sentir. Pero no es el sentir negativo o el sentir que donde nos sentimos arrasados por emociones del pasado, desde nostalgias que no hemos atendido. Son emociones que tienen que ver con la inspiración, deseos de algo nuevo. Esa inspiración nos lleva a trabajar muy profundo dentro de nosotros, porque si a mí me nace una inspiración que está chocando con mi lógica, y si me nace una inspiración que me está chocando con las estructuras, yo tengo que moverme a hacer algo. El asunto no es solamente soñar y decir, listo, como lo soñé, ya, sino que esto me pone en un movimiento, porque la emoción hace eso, pone en movimiento, y al ponerme en movimiento tengo que hacer un montón de cosas conmigo, que es revisar mis creencias, revisar mis estructuras, revisar mi ego, desde dónde yo creé mi ego, desde dónde estoy convencido de que esto es la vida, y empezar a reformular. Y eso implica tomar decisiones en nuestra vida que pueden incluso ser bastante difíciles de llevar a cabo, porque yo empiezo a incomodar al sistema. Cuando una parte del sistema se mueve, el sistema todo se incomoda porque también se tiene que mover. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Lo sienten? ¿Sienten algo que está sucediendo? Entonces,
¿Qué pasa? Durante esta semana van a pasar varios eventos importantes. Dos de ellos están conectados con Mercurio y Venus y el otro estará conectado con el Sol, que es nuestra conciencia. ¿Desde dónde venimos? Venus ya ha empezado a comunicarse. Venus está en un viaje por el signo de Virgo, que es un signo de tierra. Y esto yo se los había dicho desde el mes de octubre, hablándoles un poco de que cuando Venus empieza a andar por Mercurio, va a conectar favorablemente y en buen aspecto con toda la triple conjunción de Capricornio, porque Capricornio también es un signo de tierra. Entonces, Venus ya conectó con Júpiter, luego lo hará con Plutón y luego lo hará con Saturno a lo largo de toda esta semana. Cuando conectan aspectos muy fluidos. ¿Qué significa esto? Nuestras imaginaciones, pero no solamente el deseo, sino que las emociones inspiradas están emergiendo y nos están diciendo, de verdad ya no queremos más lo mismo. Ahora, cuando tenemos una voz muy sólida de lógica, el deseo es improbable que lo escuchemos. Y parte de lo que pasa con el deseo no es tanto que no sepamos qué queremos, siempre sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que escucharlo es muy incómodo porque te lleva a romper esa base lógica desde donde tú sientes que tienes control en la vida. Entonces, todo esto es lo que está pasando en este momento. A pesar de que son aspectos muy fluidos, la resistencia tiene que ver con nosotros en cuanto al hecho de permitirnos soñar algo diferente, permitirnos crear una vida distinta o seguir manteniéndonos en las mismas estructuras que conocemos. Cuando les hablo de estructuras, estoy hablando de aspectos supremamente fácticos y tácitos que tienen que ver con su vida personal. ¿Sí? Yo siempre he creído que hay que ser responsable, yo siempre he creído que hay que cualquier cosa y desde ahí me aferro a estos principios y luego no me permito soñar otra cosa. Y resulta que los sueños, la inspiración, hacen parte de este aspecto creador de una nueva realidad. Y eso es lo que está pasando justo en este momento. Adicional, justamente el 21 de octubre, Venus se conecta con Plutón, hoy lo hace con Júpiter, y ya empieza a movernos, ¿no? Este deseo empieza a mover montañas. Cuando conecta con Júpiter dice, yo quiero liberarme. Cuando conecta con Plutón, esto va al fondo. Esto implica una renovación total de mí, una muerte además de la identificación antigua que yo tenía. Y empieza a mover estas montañas, conecta incluso con los nodos que tiene que ver con nuestro propósito de vida, y para el 23 de octubre conecta con Saturno y nos lleva a decir, esto es en serio. O sea, básicamente todo lo que estamos moviendo también tiene que ver con una base muy fáctica de que esto es real y que además esto tiene que ser duradero. Las decisiones que estamos tomando tienen que ser duraderas. Pero yo no puedo hablar de todo esto si todavía no nos hemos conectado con el mundo emocional. Así que vayamos a una de las cosas que nos mantiene alejados del mundo, de este mundo venusino de inspiración. Y este mundo tiene que ver con el mundo de Mercurio. Cuando Mercurio está activo, la oportunidad que tenemos celeste o la oportunidad que nos está dando los cielos es recordar nuestra gran facultad de crear estados mentales. Estos estados mentales describen nuestra realidad y yo puedo apegarme a una descripción antigua, por ejemplo, una descripción que hizo mi abuelo porque le funcionaba en su momento y en su contexto, y sin ni siquiera preguntarme, adoptarla y repetirla en mi vida cuando ni siquiera el contexto lo necesita. Eso nos pasa mucho, que lo que hacemos es aceptar verdades que son ajenas, ni siquiera nuestras verdades. Así que Mercurio, que es lo que ha venido pasando con Mercurio, empezó a retrogradar en Escorpio. Esto implica, siempre en su retrogradación, implica una revisión de esos estados de conciencia, una revisión de esos puntos de atención, de focalización. ¿En qué me estoy convenciendo tanto que yo acepto esta premisa como verdad sin ni siquiera cuestionarla o ni siquiera experimentar algo diferente? Se han dado cuenta de muchas cosas a las cuales nos negamos porque nuestro pensamiento de una arroja un valor de lo lógico. Es lógico que no va a ir bien, es lógico que no va a funcionar, es lógico que no lo mereces, es lógico que eso es imposible, y por no cuestionarnos nos quedamos atados a experiencias que simplemente nos van matando poco a poco en el día a día. Así que luego entonces Mercurio empieza a retrogradar en un signo de Escorpio que es vamos al fondo. ¿En dónde nació este conocimiento? ¿En dónde nació esta descripción de la vida que tú crees tan fervientemente y que no puede ser modificada de ninguna manera?
vamos al fondo, porque el fondo no es ni siquiera culpar a lo de afuera. Como estamos en el mes Libra, es muy importante no quedarnos en la relación. No es culpar al otro o culpar a lo que me hizo el otro o lo que le hice al otro, sino ir al fondo, en dónde aprendí esto y también qué me aporta seguir sosteniendo esto aunque esté cargando un malestar. Esta semana, Mercurio se va a encontrar con el Sol. Para el 22 de octubre, el Sol ingresa a Escorpio, lo cual es muy importante, porque en medio de todas estas tensiones, un deseo puyándonos, Mercurio cuestionándose, preguntándose, ¿yo por qué pienso esto de esta manera? El Sol ingresa a Escorpio después de todas las tensiones de octubre y dice, vamos a pudrirnos, vamos a quitar y eliminar lo accesorio, vamos a depurarnos, vamos a limpiarnos y a quitar todo rastro de falsedad. Así que la energía se pone intensa y es muy favorable porque esta es una energía muy positiva para definitivamente soltar, para darnos cuenta de los trasfondos de las cargas emocionales tan pesadas que pueden sostenerse por mucho tiempo y que a veces decimos, la vida es así, nunca voy a vivir diferente. Eliminar adicciones, eliminar hábitos, aspectos de codependencia, eliminar inseguridades muy internas y sobre todo eliminar costumbres que nos están autodestruyendo. Entonces todo esto empieza la depuración, el Sol ingresa a Escorpio, Mercurio se está devolviendo y se encuentran en el punto medio de retrogradación, es decir, en el ciclo en la mitad del ciclo de retrogradación de Mercurio. Eso va a ocurrir el 25 de octubre, que es el domingo, y cuando se encuentran, hablan y conversan. Y Mercurio le dice, he estado pensando todo lo que acepté como lo lógico, he estado pensando en todo lo que simplemente asimilé sin revisar y me he dado cuenta que hay muchas cosas en las que estoy equivocado y necesito reivindicar esos errores. ¿Con qué? Con la acción. Luego Venus sigue puyando y sigue diciendo, vamos al cambio, vamos al cambio, vamos al cambio. Y todo eso es lo que está generando y lo que está despertando justamente esta semana. Esta semana es muy buena, si nos permitimos desear, si nos permitimos conectarnos con el deseo y con los cambios que están trayendo el deseo. El deseo va a ser nuestra guía, nuestra linterna, que nos va a decir en dónde nos estamos negando la oportunidad de expansión y en dónde hay una enorme capacidad para romper con lo viejo y abrirnos totalmente a lo nuevo. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. Este miércoles 21 de octubre inicia un espacio totalmente gratis para todos ustedes, que es el podcast de astrología esotérica para la vida diaria. Todos los miércoles publicaremos audios de no más de 30 minutos para conectarnos con arquetipos esenciales que nos ayuden otra vez a recordarnos lo esencial y no quedarnos o dejarnos tragar por nuestras memorias del pasado y por nuestros aspectos tensos de la vida cotidiana. Ustedes podrán acceder a este podcast a través de Spotify, de YouTube, de Instagram y también de Facebook. Así que estén súper atentos para el 21 de octubre para que ustedes puedan disfrutar de este espacio y me comenten si es útil. Trabajaremos y abordaremos arquetipos fundamentales que nunca van a pasar de moda, pero que nos ayudan en tensiones y en aspectos semanales como los que vamos teniendo a lo largo de cada año. Muchísimas gracias por acompañarme, les deseo una excelente semana y nos escuchamos el miércoles 21 de octubre. Chao.